Buenos días. El grupo número 4, conformado por Kevin Castañeda, Melanie Jarrín, Micaela Vilema y mi persona Juliana Piñafiel, les va a socializar el tema régimen tributario de las empresas petroleras y mineras. De acuerdo con los temas establecidos en el sílabo de la asignatura, se realizarán actividades que permitan promover las investigaciones formativas como estrategia general de aprendizaje para la formación académica de los estudiantes, manejando conocimientos técnicos, científicos, tecnológicos, amparados en valores éticos, en la vinculación de la sociedad para buscar soluciones en las necesidades del entorno. Tipifica la normativa legal vigente de la Ley de Régimen Tributario Interno por el SRI, además que las normativas que sustentan la presente investigación consideran requerimientos legales de los entes controladores para así contribuir con el desarrollo económico. Como objetivo tenemos promover investigaciones formativas como estrategia general de índole académico, determinar cuáles son los lineamientos necesarios que deben seguir las empresas que se dediquen a la extracción de minerales y petróleo. Tercero, exponer los tributos necesarios que se deben pagar por estas empresas y cuál es la afectación que tienen en el Estado. La metodología que se ha llevado a cabo en el desarrollo de la presente investigación es de índole netamente documental, ya que por la situación que vive el mundo, pandemia COVID-19, se ha recurrido a fuentes investigativas para el desarrollo de la presente investigación, con el objetivo de contribuir a la enseñanza académica de los profesionales en formación, de acuerdo y sobre todo conforme a los temas establecidos en el sílabo de la asignatura de legislación tributaria. Las fuentes utilizadas son fuentes documentales, fuentes impresas, libros, folletos, tesis, trabajos de grado, trabajos de ascenso, informes de investigación, publicaciones periódicas, la prensa, revistas científicas, boletines, fuentes audiovisuales y solo de audio, videos, videoconferencias, fuentes electrónicas, sitios web, publicaciones no periódicas en línea y sobre todo y lo más importante, la base legal, en la cual se destacan 4: la Ley de Régimen Tributario Interno, el Código Tributario, la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Hidrocarburos. Tributación de empresas de prestación de servicios para explotación y exploración de hidrocarburos. Aquí cabe mencionar que son contratos de prestación de servicios para la exploración o la explotación de hidrocarburos, aquellos en los que las personas jurídicas, previa y debidamente calificadas, ya sean nacionales o extranjeras, se obligan a realizar con la Secretaría de Hidrocarburos, con sus propios recursos económicos, servicios de explotación o exploración de hidrocarburos en áreas señaladas para el efecto de este, invirtiendo capitales y utilizando equipos propios, maquinaria y tecnología necesaria para el cumplimiento de los servicios contratados. Los contratistas que hayan celebrado contratos de prestación de servicios de exploración y explotación de hidrocarburos pagarán el impuesto a la renta conforme lo que tipifica la ley. La reducción porcentual de la tarifa de pago del impuesto a la renta para efecto de reinversión no será aplicable. No serán deducibles del impuesto a la renta los contratistas, los costos de financiamiento ni los costos de transporte por oleoducto principal, bajo cualquier figura que no corresponda a los barriles efectivamente transportados. En caso de que una misma contratista suscriba más de un contrato de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos, en efecto del pago del impuesto a las rentas, no podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato de ganancia original. Estos ingresos provenientes de la producción correspondiente al área del contrato, el Estado ecuatoriano reserva el 25% de ingresos brutos con el margen de soberanía. De este valor remanente se cubrirán los costos de transporte y comercialización en los que incurre el Estado. Una vez realizadas las deducciones, se cubrirá la tarifa por los servicios prestados. Ahora me gustaría hablar sobre los ingresos gravables. Los contribuyentes que obtengan los ingresos por contratos de construcción o explotación y exploración de hidrocarburos liquidarán el impuesto en base a los resultados que arroje su contabilidad en la aplicación de normas contables correspondientes y vigentes. Cuando los contribuyentes no se obliguen a llevar contabilidad o siendo obligados, no se ajusten a las disposiciones técnicas y contables, legales y reglamentarias, sin prejuicio de sanciones, si hubiera lugar, se presume la base imponible igual al 15% del total en el contrato establecido. Los honorarios que perciban estas personas jurídicas por la explotación o exploración de hidrocarburos se constituirán como ingresos o servicios profesionales y por tanto estos no serán sujetos a la normativa establecidos en los artículos del régimen tributario interno.
Gustaría hablar acerca de netamente el impuesto a la renta en las empresas que se dedican a prestar servicios de explotación y exploración de hidrocarburos. Todos los ingresos gravables que son obtenidos por sociedades o por empresas que prestan servicios de explotación y exploración de hidrocarburos en el Ecuador, así como sus sucursales, ya sean extranjeras pero domiciliadas en el país, con establecimientos permanentes de sociedades extranjeras y que estén bajo la normativa legal, aplicarán el 25% de la base imponible. Me gustaría tomar un tópico importante que es la exoneración del impuesto a la renta. Esto menciona que los ingresos provenientes de inversiones no monetarias que son efectuadas por sociedades que tengan suscritos con el Estado ecuatoriano contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizados mediante cargos hechos a estos con sus respectivas compañías relacionadas. Esto menciona que los servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos deben registrarse en el Banco Central del Ecuador como la denominación de inversiones no monetarias. Y estas inversiones no monetarias están sujetas a reembolsos, lo que no será deducible con conformidad o con lo que estipula las normativas legales y reglamentarias pertinentes a las inversiones no monetarias en el ámbito de las empresas que prestan servicios para la explotación y exploración de hidrocarburos en el Ecuador. ¿Cuándo un contribuyente debe pagar el impuesto a la renta? Esto está establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde se menciona que todas las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades o empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de prestación de servicios de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual deberán determinar la declaración correspondiente al ejercicio económico anterior. El anticipo a pagarse con efecto y con cargo del ejercicio fiscal corriente de conformidad a lo siguiente. Se determina que las personas naturales, sucesiones indivisas, que no estén obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y sucesiones indivisas que de igual manera estén obligadas a llevar contabilidad conforme a lo señalado en el artículo 19 de la presente ley del régimen tributario interno, que no realicen actividades empresariales, sociedades y organizaciones de economía popular y solidaria, cumplan condiciones con microempresas y con las empresas que tengan suscrito o suscriban contratos de explotación y exploración de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual. Aquí hago mención al artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde se menciona cuál es la obligación de las personas a llevar contabilidad. Esto dice que todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y a declarar impuestos en base a los resultados que arroje la misma, cuando los ingresos brutos del ejercicio fiscal anterior son superiores o mayores a $300,000 de Estados Unidos. También cuando el capital con el que operan al 1 de enero o cuyos gastos anuales del ejercicio inmediato anterior sean superiores a los límites que se ha establecido en el reglamento de esta ley. En este sentido, las empresas que prestan servicios de explotación y exploración de hidrocarburos suman un equivalente al 25% de impuesto a la renta determinado en el ejercicio fiscal anterior, y menos las retenciones que se hace a la fuente de este impuesto a la renta que hayan sido practicadas dentro del mismo periodo fiscal. En este sentido, estas empresas que se encargan de la explotación y exploración de hidrocarburos aportan mucho al presupuesto general del Estado y son gravables para todo tipo de impuestos. Como he mencionado anteriormente, existen algunas exoneraciones del impuesto a la renta y también he mencionado las causas y los puntos a tomar en cuenta para que ocurra o se determine esta exoneración. Dentro de la investigación se debe cumplir o estas empresas deben cumplir y deben estar fundamentadas en toda la normativa legal que constituye al Estado ecuatoriano. Impuesto a la renta de las compañías de economía mixta. Para conocer mejor el pago del impuesto a la renta de este tipo de compañías, primero tenemos que saber cuáles son estas compañías y cómo se encuentran identificadas dentro de la ley. En el artículo 36 de la Ley de Compañías se estipula que las compañías de economía mixta son aquellas que cuentan con la participación del Estado. El Estado es el que provendrá siquiera el 51% de su capital. El resto del capital será proveniente de las compañías o empresas de carácter privado.
Para que una compañía sea considerada de economía mixta dentro de la ley, debe constar de 5 características. Esta debe contar con una autorización legal que verifique su creación adecuada. La compañía debe crear una constancia dentro de la Constitución o la Superintendencia de Compañías que sea de tipo mixto, es decir, que tenga verificado y que sea identificada en la ley. Aquella compañía debe realizar actividades netamente comerciales e industriales. El capital de esta compañía será dividida por recursos estatales y recursos privados. También debe estar sujeta a controles. La Superintendencia de Compañías y la Contraloría estará en su todo derecho de realizar controles. Este debe ser de tipo gubernamental y según lo que establece la ley. Para el impuesto a la renta de las compañías de economía mixta, primero debemos conocer qué es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un tributo que debe ser pagado de forma obligatoria por las sociedades y por las personas consideradas adultas. Estas personas deben ser mayores de 18 años. Este tipo de impuesto solo es pagado si sus ingresos son mayores a $11.315. El valor está estipulado en el año 2020 dentro del SRI. El pago de este impuesto debe ser realizado en un periodo anual, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Para aquellas empresas de economía mixta que realicen actividad de hidrocarburíferas, se establecerán tarifas totalmente definidas. Estas estarán consideradas dentro del artículo 96 de la Ley de régimen Tributario Interno, que especifica que el impuesto establecido de estas compañías estarán dispuestos según la ley o de dichos artículos mencionados en los reglamentos, es decir, el artículo 18. Esta constará de todos los ingresos, las retenciones y los gastos con los que cuenta la empresa, tanto por parte del Estado como por parte de las empresas privadas. ¿Cómo se debe calcular el impuesto a la renta? Para calcular el impuesto a la renta debemos realizar una resta en la que se considerarán los ingresos, se considerarán los gastos, los costos, las devoluciones con las que cuenta la empresa en el periodo contable. Esto se debe determinar como base imponible. Una vez realizada este tipo de cálculos, debemos analizar si es que se realizará o no la declaración de dicho impuesto. Recordando que este debe ser mayor a 11.315 como se muestra en la tabla. Para el pago del impuesto a la renta debemos considerar ciertos parámetros. Existirá un porcentaje de tarifa de pago que se determina según la fuente del SRI, como se estipula en la tabla visualizada. Punto tenemos la tributación de las empresas que han suscrito contratos de obras y servicios específicos. La Ley de Régimen Tributario Interno menciona sobre la tributación de las empresas que han suscrito contratos de obras y servicios específicos lo siguiente. El artículo 92 nos dice que contratos de obras y servicios específicos, los contratistas que han celebrado contratos de obras y servicios específicos definidos en el artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos pagarán el impuesto a la renta de conformidad con esta ley. Ante esto, el artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos menciona y define lo siguiente. Los contratos de obras o servicios específicos son aquellas personas jurídicas que se comprometen a ejecutar por la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, ya sea obras, trabajos o servicios específicos, aportando a la tecnología, los capitales y los equipos, o ya sea maquinarias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, a cambio de un precio
o una remuneración en dinero. El artículo 17 también nos menciona y define como el contrato de servicios específicos como aquel en el que las personas jurídicas se comprometen a ejecutar para las empresas petroleras trabajos o servicios específicos, aportando equipos, maquinarias, capitales y tecnologías necesarias. En este debemos tomar en cuenta dos puntos muy importantes. Las obras o servicios específicos de Petroecuador deben realizar por sí misma o celebrando contratos de obras o servicios, dando preferencia e igualdad de condiciones a las empresas nacionales. Aquí también debemos distinguir dos aspectos: la normativa que rige para la contratación de la prestación de servicios específicos, como el de exploración y de explotación de hidrocarburos, y la normativa para obras y bienes y servicios específicos por parte de Petroecuador y sus empresas filiales. En el reglamento para la aplicación de ley de régimen tributario interno nos menciona lo siguiente. Según el artículo 253, las sociedades que hayan sido suscritas con el estado de contratos de prestación de servicios específicos en los que se obliguen a financiar con sus propios recursos, ya sea las inversiones, costos y gastos requeridos para la ejecución de los trabajos contratados, estas también estarán sujetas a las disposiciones del título primero de la Ley de Régimen Tributario Interno y de ese reglamento, pero no podrán realizar deducciones por concepto de amortización de inversiones reembolsables o por concepto de depreciación de activos cuyo costo sea reembolsable. El reglamento para la aplicación de ley de régimen tributario interno menciona otro tipo de contratos dentro de los contratos de servicios específicos. Tenemos contratos de servicios integrados como financiamiento de los contratistas. Estos contratos celebrados con las empresas públicas de hidrocarburos son para el mejoramiento, la optimización e incremento de producción de crudos o derivados, así como manos de obras y servicios relacionados con la operación ya sea de cualquier fase de la industria petrolera. Esto también va incluyendo actividades de optimización de producción, actividades de recuperación, de mejora, actividades de exploración, actividades de asesoramiento, de optimización de costos y otras actividades relacionadas. Estos contratos se sujetarán al siguiente tratamiento. Aquí tenemos la amortización de inversiones. Los contratistas aquí tendrán derecho a registrar como activos en sus registros contables todas aquellas inversiones efectuadas para la adquisición de bienes o servicios que se utilizarán para la ejecución ya sea de actividades de optimización de producción, como ya habíamos mencionado, actividades de recuperación, de mejora, actividades de exploración y entre otras. Tenemos la amortización de inversiones y precontractuales incurridas antes la fecha de vencimiento del contrato o servicios integrados con financiamiento de los contratistas. Aquí la amortización de las inversiones precontractuales efectuadas antes de la fecha de inicio de los servicios, objeto del contrato, directamente relacionados con el mismo, se realizarán de una forma lineal durante 5 años contados a partir de la fecha de vigencia del referido contrato. Por consiguiente, tenemos la amortización de inversiones de optimización de producción. Aquí la amortización de las inversiones en actividades de optimización de la producción que resulten ya sea exitosas se efectuarán anualmente por unidad de producción a partir del inicio de la producción. Tenemos amortización de inversiones en actividades de recuperación de mejora. Aquí las que resultan exitosas se efectuarán anualmente, ya sea por unidad de producción a partir del inicio de producción. También tenemos la amortización de inversiones de exploración. Aquí las que resulten exitosas se efectuarán anualmente igualmente que la anterior por unidad de producción. En totalidad, las inversiones por actividades indicadas en los literales B, C y D fueron reportadas como no exitosas, es decir, que por las partes y según los términos de contrato serán registradas en los resultados del periodo en el que verifique el no incremento de la producción o del volumen de barriles de petróleo crudo estimados. Como siguiente punto tenemos el impuesto al valor agregado. Aquí el impuesto al valor agregado que agrava los servicios prestados por los contratistas
Se genera cuando los contratistas ya facturen los mismos a la empresa pública de hidrocarburos de conformidad con el contrato de servicios integrados con financiamiento, ya sea conforme a lo dispuesto en el título segundo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y las normativas reglamentarias correspondientes. Por otra parte, tenemos el impuesto a la salida de divisas. De conformidad con el artículo 2 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la ejecución de los servicios prestados bajo los contratos de servicios integrados, ya sea con financiamiento, implican un proceso productivo y por lo tanto los contratistas tienen derecho a utilizar el crédito tributario de impuesto a la salida de divisas, siempre y cuando cumplan con la normativa emitida para el efecto. Empresas mineras. Las compañías mineras son las empresas que realizan diversas actividades para transformar las materias primas en productos determinados, cuya competencia depende de la producción del mineral extraído y de la calidad y cantidad del mismo. La estructura organizacional. El sector minero estará estructurado de la siguiente manera. Para entenderlo mejor, el Ministerio Sectorial, conocido también como Ministerio del Ambiente, es el órgano principal del sector minero, pues contribuye con la planificación, así como también emite, planifica y aplica políticas, directrices y planes en las áreas para el desarrollo del sector. Tenemos también la Agencia de Regulación y Control Minero. Este también es un órgano regulador administrativo que tiene la potestad de vigilar, intervenir y controlar las diferentes fases del desarrollo de la actividad minera, iniciando por la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y mineral artesanal y de sustento. Como otro, el Instituto Nacional de la Investigación Geológica Minero Metalúrgico. Este busca generar, sistematizar, focalizar y administrar la información geológica en todo el territorio nacional, con el fin de promover el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos minerales y prevenir las incidencias geológicas. La Empresa Nacional Minera. Esta es la encargada de la gestión y el desarrollo de las actividades mineras, cuya finalidad es el proveer el sustento de los recursos mineros y de acuerdo con la disposición provistas en la ley. Los GATS. Los gobiernos autónomos descentralizados y las competencias que a ellos correspondan. Además, y por último, tenemos el Servicio de Rentas Internas. Este es un órgano rector técnico y autónomo que se creó con la finalidad de recaudar los tributos internos del mismo, que están establecidos en la ley y que se basa en la aplicación de la normativa vigente. Obligaciones tributarias. Según el artículo 80 del Reglamento General de la Ley Minera, este menciona el pago de las patentes. El Servicio de Rentas Internas es el organismo responsable de la recaudación de los valores correspondientes a las patentes previstas en la ley. Según el reglamento, de acuerdo con la información del registro y castros respectivos, más de información provisional por las autoridades competentes para el efecto, el Servicio de Rentas Internas expedirá las resoluciones generales que fueran necesarias. Además, en este se menciona el cálculo de regalías de la actividad minera no metálica. Según lo establecido en el inciso sexto del artículo 93 de la Ley de Minería, el titular de una concesión minera de no metálicos en fase de explotación, deberá pagar al Estado una regalía correspondiente a un porcentaje de los costos de producción del mineral en la frente de explotación, es decir, la cancha mina, sobre la base de los siguientes parámetros. Según el cálculo de regalías de las actividades mineras no metálicas, para calizas regirá las siguientes regalías. Irá subiendo su porcentaje por cada año del 10%. Es decir, de 1 a 500 toneladas métricas de producción por año, se cobrará el 10%. Para los demás minerales no metálicos, regirán las siguientes regalías. Del 1 a 250 toneladas métricas de producción, se cobrará el 5% de la regalía. Así hasta llegar a las 201 toneladas métricas de producción al año. En se cobrará el 100%.
Ya. Del pago de regalías. Según el artículo 92, las regalías de la actividad minera, el Estado, en cuanto al propietario de los recursos naturales no renovables, tendrá derecho a recibir el pago de una regalía de parte de los concesionarios mineros que realizan labores de explotación, en consideración a lo dispuesto en este capítulo. Las regalías pagadas son las concesiones que se establecerán con base a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y de los minerales secundarios. Estos serán pagados semestralmente en los meses de marzo y septiembre de cada año. Los montos por concepto de regalías deberán estar debidamente reflejados en los informes semestrales de producción y en las declaraciones presentadas al Servicio de Rentas Internas. Ok, el artículo 93. En el artículo 93 se explica sobre las regalías a la explotación de minerales. Los beneficios económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 408 de la Constitución de la República, es decir, que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor a lo del concesionario que lo explota. Para esto estarán en efecto los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor al del concesionario, como ya se mencionó. Para efecto, el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% de sobre sus ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta. Además, el 12% de las utilidades determinadas en esta ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado determinado en la normativa tributaria vigente. Según lo mencionado, la evasión del pago de regalías será causal de caducidad sin perjuicio de los efectos civiles y penales a que se diere. El 60% de la regalía será destinado para proyectos productivos y del desarrollo local sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas parroquiales y, cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje a las instancias del gobierno de las comunas indígenas y o circunscripciones territoriales. Estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades que se encuentren en las áreas de influencia afectadas directamente por la actividad minera. Los titulares de derechos mineros de pequeña minería pagarán por concepto de regalías el 3% de las ventas del mineral principal y de los minerales secundarios. Esto tomando como referencia los estándares del mercado internacional. El porcentaje de la regalía para la explotación de minerales no metálicos se calculará con base a los costos de producción. El reglamento de esta ley y el contrato de explotación minera establecerá los parámetros para la aplicación del pago de regalías, así como también los requisitos para su distribución. La obligación y control fiscales mineras. Las obligaciones fiscales mineras son obligaciones a las regalías a la explotación de minerales, patentes de conservación minera, utilidades laborales atribuibles al Estado en el porcentaje establecido en la ley minera y el ajuste que sea necesario para realizar y cumplir con lo dispuesto en el artículo 408 de la Constitución de la República. Estas no son obligaciones fiscales minerales a las multas resultantes de infracciones o incumplimientos y compensaciones económicas establecidas en la normativa minera. El control de las obligaciones fiscales mineras. Para el cobro de las obligaciones fiscales mineras, el Servicio de Rentas Internas ejercerá las facultades determinatoria, resolutiva, sancionadora, de aplicaciones de la ley y recaudadora, de conformidad con el Código Tributario y demás normas aplicables, debiéndose en lo que éste permite. Además, observará las disposiciones establecidas en la ley minera y de este reglamento, según este corresponda. Conclusiones.
Aquellas empresas o compañías consideradas de economía mixta son creadas fundamentalmente para evitar que empresas privadas no quiebren, siempre y cuando éstas sean de actividades que ayuden a generar ingresos en el país. Las compañías de economía mixta también están obligadas a tener ciertas obligaciones, pago de impuestos, así también como mantener controles y supervisiones de manera frecuente y responder por aquellos ingresos y gastos que se realizan en la misma. Estas empresas se consideran de mayor estabilidad económica, ya que mantienen una optimización de recursos con aportación del Estado. En el Ecuador sabemos que la minería es una actividad económica de suma importancia y esta debe estar compuesta por condicionantes y disposiciones únicamente de ley. Deben tener una carga legal y una carga tributaria. Las recomendaciones. Se deberá considerar reformar, ampliar y actualizar leyes y reglamentos en las que se mencionen dicho tema. Estos temas deben estar relacionados con todo aquello que se visualiza en los reglamentos y en el SRI para que sea de mayor conocimiento y se pueda profundizar mejor. Las empresas deben planificar los costos incurridos. Esto dependerá mucho de toda aquella empresa que realice actividad minera, ya que se deberá fomentar aquellos costos que ayudan a su producción y aquellos gastos que deberán eliminarse. Es importante también profundizar y capacitar a los profesionales y personas de interés sobre el tema para evitar ciertas contradicciones a futuro. Como hemos visto en la realización de este trabajo, no ha existido mucha información sobre el tema y por eso es recomendable brindar la suficiente información sobre las actividades mineras y petroleras que conforman el Ecuador. Estas deben estar establecidas no solamente en sus leyes o reglamentos, sino también en fuentes de mayor recurrencia para que las personas interesadas en esta información puedan visualizarlas.